Bienvenidos a otra edición de Juliano Robespierre. Soy Elías Chávez y estamos aquí con el señor Augusto Hugo Peña. Señor Peña, ¿desea usted que las desigualdades se han incrementado en el país? ¿Cómo nos define usted eso? Bueno, con Peña Nieto se ha agudizado no solo la desigualdad económica, ya sabemos que los ricos cada día son más ricos, los pobres cada día son más pobres y mayor número, pero en la cuestión informativa con el asunto de Carmen Aristegui podemos ver que en la información también hay una desigualdad espantosa. Resulta que, por ejemplo, en el caso muy concreto de una declaración pública que haga Peña Nieto, aunque lo que diga sean mentiras o sea un acto demagógico, pues lo vemos por Televisa, por TV Azteca, por Telecable y por toda la mayoría de la prensa impresa y la radio. Entonces un 98% del auditorio está inmerso en todo lo que diga el presidente Peña Nieto, aunque esto sea falso y sea una tontería. Sin embargo, las verdades, las noticias verdaderas que las maneja, por ejemplo, la revista en su mayor interior, la revista Proceso, el periódico La Jornada, y en este sentido Carmen Aristegui en radio, MBS, pues ahora resulta que al gobierno ya le molestó, lo quitó. Esto no solo va en contra de la información del país, va en contra del país en general, porque cada día al irle quitando beneficios, información, economía a la mayoría de los mexicanos, cada día los mexicanos van a estar más dolidos en contra del gobierno. Hoy en día, de cada 10 mexicanos, 7 vomitan, repudian al presidente de la República. Y los otros 30 no lo hacen porque viven del gobierno, o son grandes empresarios beneficiarios de todo lo chueco que hace el gobierno, o son burócratas. Quiere decir que la desigualdad se ha apropiado del país. Hay una desigualdad financiera, desigualdad en educación, los ricos están mucho mejor educados que la gente de abajo. La educación de abajo, manejada por el secretario de Educación, uno de los hombres más maleducados de México, Emilio Chaifet, un pillo, reconocido como un pillo y un mentiroso, es el secretario de Educación. Entonces hay una desigualdad. Ahora quieren y están obligando a los maestros a que no reprueben a los niños de la primaria ni de la secundaria, y a como dé lugar quieren que los aprueben. ¿Qué quiere decir? Que no les interesa la educación, les interesa salir del problema y sacarle jugo y tener un ejército de gente mal educada, preparada para ser sirvientes, para ser obreros, para ser campesinos. No quieren que la gente se eduque más. Pero en Procuración de Justicia sucede lo mismo que con la información, hay mucha desigualdad. Ahora que despidieron al Procurador de Justicia, a Jesús Murillo Caram, por inepto, mentiroso y corrupto, pues pusieron a alguien peor que él, que pertenece al equipo de Televisa. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros con esta desigualdad? Lo de Carmen Aristegui es una puñalada al pueblo, pero también el gobierno se inflige a sí mismo una puñalada en la espalda, porque va en contra del mismo gobierno. Cada acto que hacen, desde que empezó Peña Nieto, que metió a la cárcel a la profesora Gordillo, no quiere decir que la Gordillo no merecía estar en la cárcel por sinvergüenza, es una sinvergüenza. Pero Peña Nieto la metió a la cárcel por venganza, no por otra cosa, venganza del PRI. Entonces, ¿qué pasó al meterla a la cárcel? Vino ese conflicto que existe con la coordinadora de los maestros y con el CENTE. O sea, se amplió el problema y lo quieren arreglar todo con dinero del pueblo. Hay una desigualdad en el gasto público. Hace poco yo escribía un artículo donde decía que el presidente de la República se había sobregirado
o pedido prestado cada día 1.300 millones de pesos, 1.220.000 millones de pesos en un año. Pues no, ahora resulta que nada más en el último año, en el 2014, la deuda creció 2 billones de pesos. Quiere decir que durante cada día el gobierno se está endeudando con 1.740 millones de pesos. ¿A dónde vamos a dar con un gobierno de sinvergüenzas, de ineptos, de deshonestos, a mayor desigualdad? Y a la mayor desigualdad del Estado mexicano, pues va a tener que sucumbir ante esta caterva de pillos que dicen que nos gobiernan. Da la impresión de que de cualquier manera el Estado mexicano tiene bajo control al suficiente número de personas con la información que ellos quieren manejar, que estos medios como el de Aristegui, Proceso, La Jornada que usted mencionaba, son para un público muy exclusivo, un muy pequeño porcentaje de la población que al final de cuentas pues no incide mayormente en las políticas gubernamentales. La prueba está en que las aplican una tras otra y las llevan a cabo y las aprueban en el Congreso cuando hay que aprobarlas. Por lo mismo es una estupidez haberle cerrado las puertas de MBS a Carmen Aristegui. Voy a poner un ejemplo. Sí. El señor Fox, el señor Calderón, Enrique Peña Nieto, cualquiera de estos tres pillos que nos han gobernado, o ineptos, como quieran, yo los veo ineptos y pillos a los tres. Lo que declaraban en la prensa internacional, en sus discursos demagógicos, falsarios casi la mayoría de ellos, más de un 95% de la gente que se informa los ve. Y las noticias que se filtran tanto en la web como en Proceso, como en La Jornada, en algún otro periódico que hay por ahí en el norte de la República, como el de Saltillo y uno en Mérida, Yucatán, y alguno otro por ahí, y Carmen Aristegui en el radio, pues no llegaba al 2% de informados. Quiere decir que es una desigualdad espantosa, 95 contra el 2%. Con todo y que no llegaba al 2%, le mochan a Carmen Aristegui la entrada a MBS, pero no se la mochan con inteligencia, sino por venganza. Igual todo lo hace por venganza este Peña Nieto. Es porque en su programa salió a la luz lo del fraude de la Casa Blanca que adquirió Peña Nieto a nombre de su esposa y que cobardemente la mandó a los medios a decir que Televisa se la regaló. Sabemos que es mentira, es una movida chueca de Peña Nieto, al igual que la del secretario de... Hoy hay una noticia que el secretario de Hacienda dice que su casa la compró honestamente. ¿Cómo va a comprar honestamente una casa de millones, muchos millones de dólares, cuando el señor no tiene ingresos para comprarla? Quiere decir que es chueca. Son regalitos por los contratos que le da a la constructora IGA y a otras empresas, porque son una bola de pillos, ¿eh? Entonces, eso es el asunto que pasa. La desigualdad, la deshonestidad, la impunidad es lo que impera en México. Y se sigue agudizando. Sí.